Hola, hola. Paso por acá para dejarte una cápsula educativa referente al ciclo de la violencia doméstica. El ciclo de la violencia doméstica es una teoría que fue identificada por Leonore Walker, una psicóloga de Estados Unidos, que tuvo la experiencia de trabajar con mujeres que vivían situaciones de violencia. En el trato con las mujeres se dio cuenta que había un ciclo que se repetía, había un patrón que las mujeres contemplaban en su historia de trabajo, de maltrato, en su situación de vivencia de la violencia. Entonces es importante conocer este ciclo porque muchas veces nos explica y nos da la respuesta para entender qué realmente ocurre cuando se da la situación en una mujer que vive la violencia. Y vamos a decir en una familia, porque el ciclo de la violencia doméstica trastoca todos los miembros y miembros de la familia. O sea, hay una situación que ocurre en cada una de las personas que viven en ese espacio o que viven en esa situación de violencia. Entonces, entender el ciclo de la violencia nos permite posiblemente dar respuesta a muchas preguntas que tenemos sobre por qué la situación de violencia se da, vuelve y se repite y las personas se quedan ahí viviendo la situación de violencia. La primera fase de este ciclo, y dice ciclo porque es algo que se repite, cíclico. Hay autores que utilizan la palabra círculo, pero el término más apropiado para entender esta teoría, esta situación, es ciclo, porque es una fase que se repiten y que da vuelta como una espiral. Entonces se vuelve cíclica en la situación de abuso. Entonces, la primera fase del ciclo de la violencia doméstica es la fase de la tensión. ¿Qué ocurre en la fase de la tensión? Es cuando la persona que maltrata crea mucha tensión en el ambiente, hacia la persona o hacia los hijos, hacia todo el entorno. Cuando, por ejemplo, utiliza mucha violencia verbal, utiliza intimidación, utiliza posiblemente amenaza, posiblemente llega a la casa de mal humor, o cuando llega a la casa toda la tensión de la casa cambia, si hay mucha tranquilidad, ya la gente tiene miedo, los hijos, las hijas, las parejas, hasta una persona envejeciente que esté ahí, ya como que el ambiente cambia del hogar y como que ya hay una tensión, como que algo va a pasar. Posiblemente puede estrellar una puerta o puede lanzar algo objeto o puede comenzar a dar insultos o utilizar violencia verbal, violencia psicológica. Esa es la parte de la fase de tensión, donde hay una violencia que básicamente es psicológica, básicamente es verbal. Y lo que ocurre es que la gente que vive la violencia vive bajo mucha tensión, siempre a la espera de que algo puede ocurrir. ¿Qué ocurre en esta fase? Muy importante, que la persona que vive la violencia tiende a emitir conductas que piensa que pueden controlar la persona que agrede. Por ejemplo, si se enoja porque yo salgo, no salgo. Si se enoja porque yo hablo con la vecina o si se enoja porque la comida no está hecha a tiempo. Entonces la persona lo que hace es que toma una actitud de mucha sumisión y entonces trata de complacer en todo a la persona para que la persona no se enoje, no explote, no estalle. Entonces se mantiene una fase de tensión donde todo el mundo está tenso, asustado, inquieto, nervioso, a la expectativa, hipervigilante de que algo podría pasar. Esa es la fase de la tensión. Esa fase puede durar años incluso, sin que se manifieste la segunda fase que voy a explicar ahora, porque van a ir viendo cómo el ciclo también se va cortando. Mientras más ciclos se repiten, las fases se vuelven más cortas. Entonces, la segunda fase es la fase de la explosión, de la fase del estallido. Es como cuando tenemos un semáforo en rojo, donde ya la violencia no solamente es verbal o psicológica, puede haber ya una explosión de violencia física, de agresión, de golpe, por ejemplo, una golpiza. En esta fase mucha gente muere, en esta fase de la explosión. Es como el desborde mucho más fuerte de la violencia, básicamente en el aspecto físico, o hay una violación sexual, o hay un ataque de cualquier índole, pero es mucho más severo, pero sobre todo lleva consigo violencia física. Y es importante que entendamos esto, porque esta es la fase en que muchas personas que viven violencia buscan ayuda, porque se ven como ya confrontados, como algo, me está pasando algo grande, ya esto no tiene control, ya yo no puedo manejar la situación, o los hijos y las hijas
expresan que se sienten asustados, tienen mucho miedo o piden salir de la casa. Entonces esa fase es la fase donde la gente va a buscar ayuda. Va a buscar, posiblemente va al psicólogo, pero posiblemente va a buscar ayuda a lo mejor de justicia a nivel legal. Y muchas veces en esta fase, entonces la persona hace ese boom emocional, se asusta, va a buscar apoyo, pero viene una tercera fase, que en muchos ciclos, en muchas teorías no aparece esta fase, pero para mí tiene mucho valor esta fase, que es la fase del distanciamiento. Hubo una explosión, hubo una situación fuerte, entonces o la gente se separa dentro de la casa, o uno de los dos se va de la casa por el miedo, por lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? En esa fase, esta fase es muy importante, porque en esta fase la persona que agrede tiene la tendencia a pedir perdón, a disculparse, a tratar de hacer lo que nunca había hecho, a hacer los regalos que están ahí, a regalar, que es una manera también de convencer. A lo mejor va a la iglesia que nunca ha ido, si le prometía a la pareja que quería ir a ese lugar. O sea, se da como un revés de la conducta de la persona y empieza a tener formas, actitudes, comportamientos que van a crear entonces una confusión a nivel mental de la persona que vive la violencia. Incluso ocurre también mucho que tiende a culpabilizar a la persona que vive la violencia. Yo te pego porque tú haces tal cosa, yo hago esto, si tú no hicieras tal cosa, yo no hiciera esto. Entonces empieza a justificar la conducta violenta, pero basada en culpabilizar a la persona que recibe la violencia. No en reconocer que tiene un comportamiento violento, que necesita reconocerlo primero y que necesita cambiarlo. Buscar ayuda, buscar apoyo, buscar formas. Entonces esta fase es bien delicada porque también mucha gente del entorno de las personas que viven el ciclo de la violencia, ese circuito abusivo, comienzan a opinar y empiezan posiblemente a dar consejos, empiezan a emitir opiniones. Dale una oportunidad, quédate, no deje una persona que tiene tal cosa buena por una cosa tan simple. Él tiene eso malo, que es violenta, o ella tiene eso malo, quien violente, pero es una persona buena, responsable. Entonces empieza esa maraña emocional que vive la persona que vive el abuso y comienza la confusión. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy acelerándome o tomando una decisión rápida? Yo podría dar una oportunidad. Y sí, generalmente se dan oportunidades, porque sobre todo en el caso de las mujeres siempre piensan que su pareja va a cambiar, o que hay posibilidad, o piensan en los hijos, o tienen miedo a quedarse en desamparo, o sencillamente tienen miedo a la persona que ejecuta la violencia también, porque mucha gente que en esta fase del arrepentimiento pide excusa, pero con soberbia, con una actitud que intimida también, que da miedo. O yo te voy a quitar los muchachos, o algo te puede pasar. O sea, también hay intimidación. No solamente es esa voz suave o que convence, sino que pueda darse el caso de que yo te intimido, te amenazo para que tú no puedas decidir mantenerte fuera de la relación de abuso. Entonces, es una fase muy compleja. También yo le llamo a esta fase la fase de la oportunidad, en mi experiencia como psicóloga. Porque yo siento que si en esta fase quien vive la violencia comienza a reconocer que es una persona que tiene valor, que no merece esa vida, que puede tener la oportunidad o los derechos que tiene como persona de no vivir en el sistema de abuso, podría ir saliendo de la situación de violencia. Pero también quien agrede podría tener la oportunidad para reconocer que no está bien y que necesita buscar apoyo. Entonces, esta fase podría ser la fase de la oportunidad. Si ambas partes reconocen, una que está recibiendo la violencia y necesita una vida diferente, y otra persona que emite la violencia y necesita reconocer y trabajar su comportamiento violento, sabiendo que esto es un proceso que toma mucho tiempo, tanto para quien recibe la violencia como para quien ejecuta la violencia. Entonces esta es una fase bien interesante porque hay una tendencia entonces a que la gente vuelve porque ya me dijeron, ya me prometió, ya las cosas van a ser de esta manera, yo voy a dar una oportunidad, yo te creo, vamos a ver, porque se dan comportamientos incluso muy convincentes, donde la persona posiblemente cree que hay una posibilidad de cambio,
Pero señores, si no hay una búsqueda de ayuda y no hay una convicción de la persona que emite la violencia consciente, este ciclo se va a repetir. Entonces, después de este ciclo, después de esta parte del ciclo donde hay arrepentimiento, viene, si se reconcilia la pareja, viene la llamada etapa de la luna de miel, donde todo es bonito, donde recomenzamos de nuevo, donde hay promesas, donde hay formas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que al poco tiempo de esa fase viene la fase de la tensión de nuevo. Y así sucesivamente viene la fase de tensión, viene la fase de la explosión, viene la fase del distanciamiento, viene la fase de la luna de miel y ese ciclo se vuelve repetitivo. Y cada vez que el ciclo se repite más, ocurre entonces que la persona que vive el abuso se deteriora más cognitivamente, tiene mucho menos herramientas personales, está más confundida, puede estar más deprimida, puede sentir que no tiene capacidad para salir de ahí, porque vive tantos ciclos y tiene tanta confusión y tiene tanta distorsión cognitiva, tanta desorientación, e incluso tiene tan pocos elementos para continuar, porque ya tú te despersonalizas. Tú dejas de ser esa persona que eras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ciclo se repite y la persona se debilita más. ¿Y quién asume más fuerza y más poder? Asume más fuerza y más poder la persona que agrede. Porque si se siente que tiene control de la situación, que puede controlar la situación y que tiene la situación bajo control total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese ciclo se repite. Hay autores que le llaman la trampa. Se repite muchas veces. En ese ciclo mucha gente puede morir. Vuelvo y digo, en ese ciclo mucha gente puede buscar alternativas y entender que puede vivir una vida diferente. En ese ciclo la persona que agrede podría reconocer y buscar apoyo. Y déjenme decirle que yo llegué a tener pacientes que pasaron más de 20 ciclos de estos. Porque imaginemos una relación que tiene 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de relación de matrimonio. Es mucho tiempo en esa repetición del ciclo. Entonces, este es un ciclo interesante que lo entendamos, porque nos da respuesta para entender la permanencia de una persona en un circuito abusivo de violencia doméstica. Es muy importante que lo entendamos, porque eso nos permite ver la situación de la violencia con otra mirada, con una mirada más analítica, una mirada mucho más empática, una mirada mucho más sensible, y que de este ciclo no es tan fácil salir, porque se necesita apoyo emocional, se necesita redes de apoyos reales para las personas que viven el abuso, se necesita un sistema que responda muchas veces cuando las personas van a buscar ayuda. Entonces, es importante que entendamos el ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo nos permite entender si tenemos una amiga, una hermana, alguien que está viviendo la violencia. Si escucha este video y está viviendo la violencia, puede percatarse, puede identificar si ha vivido el ciclo, si en qué fase ha estado o en qué fase está en este momento. Entonces es una manera de entender, de comprender, de clarificar conocimiento y forma de cómo opera la violencia doméstica. Les dejo esta cápsula educativa. Espero que le pueda servir, espero que les sea útil. Si quieren compartir este like con otras personas que crean que le puede servir esta información, pueden pasarla. Así es que buenas tardes, gracias a todas las personas que entraron este momentito, en este instante en que hago esta cápsula educativa. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes.